Estamos iniciando una nueva serie de las parábolas del reino de Mateo 13. En Mateo 13 encontramos 8 parábolas solamente del capítulo 13. Luego tenemos más en Mateo 18, Mateo 21, Mateo 22, Mateo 24, Mateo 25. Tenemos bastantes parábolas en el libro de Mateo y no es el evangelio que tiene más parábolas. El evangelio que tiene más parábolas es Lucas. Entonces, vamos a enfocarnos, hermanos, en este estudio que nos va a llevar, no sé, tal vez 5 o 6 semanas acerca de las parábolas del reino que vienen en Mateo capítulo 13. ¿Ok? Vamos a aprender la importancia de hacer caso a estas parábolas porque van a darnos mucha información acerca del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, muchas veces estamos pensando en algo espiritual, estamos pensando en la eternidad, estamos pensando en las calles de oro, en el mar de cristal, en los ángeles, en querubines, en arpas y cosas de ese tipo. Y por supuesto que eso es el reino de Dios. Pero cuando Jesús nos enseña las parábolas del reino de Dios en el Nuevo Testamento, pues nos está enseñando esa versión del reino que está aterrizando en la tierra. Es decir, el reino de Dios establecido en la tierra es lo que Él quiere que nosotros vivamos. Por eso oramos todos los días, venga tu reino. ¿Cómo va a venir el reino? Bueno, lo dice la siguiente frase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando hacemos la voluntad de Dios en la tierra, en ese momento ya estamos en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. Y el reino de Dios va a invadirnos, el reino de Dios va a llenarnos para que Dios haga su obra plenamente en nuestra vida. Quiero que usted capte esto que voy a decir. Eh, ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios básicamente es el lugar donde se cumple la voluntad de Dios sin ninguna restricción. ¿Mm? El lugar donde se cumple la voluntad de Dios sin ninguna restricción. ¿Cómo se cumple la voluntad de Dios en los cielos? Instantáneamente, espontáneamente. Dios no tiene que dar órdenes verbales. La presencia del Espíritu Santo transmite a todos los seres creados, a los ángeles y a los santos, la voluntad de Dios. Y ellos están en una plena armonía con la voluntad de Dios. Pero esa voluntad, cuando penetra a nuestra esfera de existencia, encuentra estorbos. Y entonces decimos, bueno, no sé si voy a diezmar esta semana, no sé si voy a congregarme esta semana. Entonces la voluntad de Dios cuando penetra a la tierra encuentra oposición. Y entonces, ¿cuál es el reino de Dios? ¿Es un reino tangible? ¿Es un reino físico? No, es un reino espiritual. El reino de Dios va a estar en todo lugar donde se haga la voluntad de Dios. Y donde está el reino de Dios, ahí está la voluntad de Dios plena y sin restricción. Yo quiero preguntarle, ¿cuántas enfermedades cree que hay en el reino de Dios en el cielo? ¿Cuántas enfermedades habrá? ¿Cuántos demonios habrá? ¿Cuánta depresión habrá en el cielo? Nada de eso existe en el cielo. No hay cabida para esas cosas. Y cuando nosotros entramos al reino de Dios, experimentamos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, la experimentamos en su plenitud. Por eso cada vez que Jesús oraba por un enfermo, cada vez que Jesús tocaba a un endemoniado y lo liberaba, él decía, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, para resumir este preámbulo, sí vamos a entrar al reino de Dios un día, calles de oro, mar de cristal, la nueva Jerusalén, etcétera. Sí, pero ahora Dios quiere que vivamos en su reino. Y entonces Él nos da las parábolas del reino para que entendamos cómo es ese reino
implantado en la tierra. Y de eso se trata esta serie que vamos a iniciar hoy, ¿ok? Así que abroche sus cinturones porque ya vamos a iniciar y vamos a empezar con la primera parábola de Mateo capítulo 13, que es la parábola del sembrador. Y quise titular a este tema 4 tipos de personas. 4 tipos de personas. Las parábolas del reino parte 1, versículo de memoria, Mateo 13:23, que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 7:23. Este es el versículo de memoria para la próxima semana. Perdón, no lo corregí acá. Es Mateo 13:23. Acá me equivoqué acá. Voy a hacer la corrección. Mateo 13:23. Espero que no se me olvide, como el otro día que no hice la corrección, no se me olvide. Ok. Muy bien, entonces vamos a entrar a la introducción y vamos a leer lo que dice. Dice así la introducción. Una parábola es un relato corto de la vida cotidiana que nos enseña una verdad espiritual. La palabra viene del prefijo griego para, que significa al margen o a un lado, y volé, que significa arrojar. Ambas palabras significan comparar, ¿ok? Este es el significado de la palabra parábola, ¿ok? Si decimos, por ejemplo, para eclesiástico, estamos hablando de algo que está a un lado de la iglesia, al margen de la iglesia. Una actividad para eclesiástica es una actividad que no es de la iglesia, está a un lado de la iglesia. Algo paranormal, que se sale del margen de lo normal y ya está en otro ámbito, es paranormal. ¿Ok? Entonces la palabra para significa a un lado o significa al margen y volé significa arrojar. Entonces de ahí viene también, yo me imagino, ¿no? De ahí viene la palabra bola, la bola que se arroja y forma una parábola, forma un arco, la trayectoria forma un arco, ¿ok? De ahí viene la palabra bala, la bala de cañón, igual forma una parábola, su trayectoria. Entonces la parábola va a ser una comparación. Yo quiero mostrarle una gráfica para que entienda qué es la parábola. Aquí la podemos ver, por ejemplo, la parábola del sembrador. Aquí vemos esta gráfica, como tenemos de un lado el ámbito de lo natural, la parábola, y cada elemento va a corresponder con algo espiritual. ¿Ok? Entonces, por eso vemos la parábola, ¿verdad? La semilla en la parábola del sembrador, que es la palabra de Dios. ¿Ok? El sembrador es el predicador y la tierra es el corazón. Entonces, estamos viendo que de un lado está la metáfora y de otro lado está la realidad de lo que se está hablando. Ok, entonces vamos a seguir con la introducción. Sería complicado para nosotros entender el reino espiritual dado que no lo podemos ver. Es por eso que Jesús usó parábolas, es decir, comparaciones. Perdón, no le puse aquí. Aquí está. Comparaciones de las realidades espirituales con cosas que conocemos. ¿Ok? Entonces la parábola es una comparación de algo espiritual, pero como no vemos lo espiritual y no podemos entender si Jesús nos va a hablar, no sé, de ángeles, de demonios, no lo vamos a entender, entonces Jesús nos hace una comparación con algún elemento de la vida cotidiana y que podamos entender. Entonces, eso es una parábola. Hay más de 30 parábolas distintas en los evangelios sinópticos. En Mateo hay 23, en Marcos hay 8 y en Lucas 24. No hay parábolas en el evangelio de Juan. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos, hermanos? ¿Sabe cuáles son los evangelios sinópticos? Tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
Pero los evangelios sinópticos son los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los evangelios sinópticos. Se les llama así porque tienen la misma estructura y tienen el mismo orden. En cambio, el evangelio de Juan ya es un relato ya muy personal de Juan y muy diferente a los otros tres evangelios. Entonces, hay más de 30 parábolas en estos evangelios sinópticos y hay 0 parábolas en el evangelio de Juan. En el evangelio de Lucas hay 24 parábolas y 18 de esas parábolas son únicas, es decir, no se repiten ni en Marcos ni en Mateo. En Mateo hay 23 parábolas y 11 son únicas que no están ni en Lucas ni en Marcos. Y en Marcos hay 8 parábolas, de las cuales 2 son únicas, es decir, que no se repiten ni en Lucas ni en Mateo. ¿Ok? Esto es un dato bastante interesante para que aprendamos también. ¿Ok? En la presente serie analizaremos las 8 parábolas del reino contenidas en Mateo 13, iniciando con la parábola del sembrador. Muy bien, dice, según la introducción conteste, punto número 1, inciso A, ¿qué es una parábola? Es un relato corto que enseña una verdad espiritual. Esta puede ser la respuesta. Un relato corto que enseña una verdad espiritual. O puede poner, es un ejemplo de la vida cotidiana para explicar un principio espiritual. Es un ejemplo de la vida cotidiana para explicar un principio espiritual. ¿Ok? ¿Por qué Jesús enseñó en parábolas? Acá lo dice. Dice, sería complicado para nosotros entender el reino espiritual, dado que no lo podemos ver. Es por eso que Jesús usó parábolas. ¿Por qué Jesús enseñó en parábolas? Porque no podemos ver el reino espiritual. Esa es la razón. No podemos ver, ni sentir, ni percibir el reino espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a entender los principios que rigen el reino de Dios? Bueno, Jesús utiliza comparaciones, utiliza parábolas. ¿Ok? ¿Cuántas parábolas distintas hay en los evangelios sinópticos? Más de 30. Más de 30. De hecho, creo que son 31. Si contamos, por ejemplo, la historia de el rico y Lázaro, que en la versión Rairi de la Biblia que yo tengo, se cuenta la historia del rico y Lázaro como parábola, pero bueno, sabemos que no es una parábola, es una historia real. Y es un debate esto. Muchos dicen que es una parábola, muchos dicen, otros decimos que es una historia. Claro, los que no creen en el infierno no van a decir que es una historia, van a decir que es una parábola. Pero no, no es una parábola. Entonces, si contamos esta, pues son más de 30. Pero si no contamos esta, serían exactamente 30. 30 parábolas que hay en el Nuevo Testamento y solamente están, como ya vimos, en los evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas. Juan es un evangelio canónico, pero no es sinóptico. Es un evangelio que tiene relatos no necesariamente en el orden en que sucedieron las cosas. Muy bien, vamos a pasar al punto número 2. Lea la parábola del sembrador en Mateo 13 del 1 al 9 y conteste. Ok. Gamaliel era el nombre del pastor. Gamaliel. No era con M, era con G y tampoco es... Ah, no, sí es bíblico. Gamaliel sí es bíblico. Fue el maestro del apóstol Pablo. Sí, Gamaliel. Ya me acordé. Pero tiene M en medio, así que... Ay, ay, ay. Bueno, a ver, ¿en qué me quedé? Vamos a leer la parábola del sembrador. Mateo 13 del 1 al 9. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Ya vimos el significado
de lo que es una parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, estamos viendo varios elementos en esta parábola, ¿no? Estamos viendo una semilla, estamos viendo un sembrador, estamos viendo 4 tipos de tierra, y en cada tipo de tierra hay otros elementos. Ok, así que vamos a colorear, ¿ok? Vamos a colorear primero la de junto al camino. Vamos a ponerle un color verde. Mientras sembraba, parte cayó junto al camino, y vinieron las aves, y la comieron. Entonces, la primera tipo de tierra vamos a colorearlo con verde. Luego los versículos 5 y 6 corresponden al segundo tipo de tierra, le voy a poner azul, que son pedregales, donde no había mucha tierra. Esto se parece a Yucatán, ¿verdad? Pedregales se parece a Yucatán, porque aquí en Yucatán no hay tierra, no hay tierra, es puras piedras. Entonces es muy difícil acá sembrar. Me ha tocado sembrar allá en la iglesia árboles, y uno tiene que buscar el pico y sacar muchas piedras. Entonces el segundo tipo de tierra lo conocemos muy bien porque es el que tenemos aquí en Yucatán. Ok, parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ok, entonces el verso 7 sería el tercer tipo de tierra. Voy a ponerle amarillo, y el versículo 8 es el cuarto tipo de tierra, la buena tierra. Vamos a ponerle gris, Ok, entonces ya tenemos acá los 4 tipos de tierra y los elementos de la parábola. Ok, recuerden, la parábola es un ejemplo cotidiano para ilustrar, para enseñar una verdad espiritual. Entonces aquí Jesús nos está enseñando qué es lo que pasa a nivel espiritual en los corazones cuando se predica la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa el domingo en la iglesia? Esto es lo que está diciendo Jesús. Cuando predicamos la palabra en la iglesia el domingo y están todas las personas sentadas, esto es lo que está pasando, lo que está en la parábola, es lo que está sucediendo a nivel espiritual. Pero Jesús no nos lo va a explicar de manera espiritual. Jesús va a usar la parábola para que nosotros entendamos el principio que encierra lo espiritual. Entonces, en el punto número 2 dice, lea la parábola del sembrador en Mateo 13, del 1 al 9, y conteste, ¿qué cree que es la semilla? ¿Qué cree que es el sembrador? ¿Y qué son los 4 tipos de tierra? Entonces vamos a regresar a nuestra gráfica. Aquí tenemos la parábola del sembrador, y con esta gráfica podemos ilustrar muy bien lo que es una parábola, ¿verdad? Porque vemos que la semilla corresponde a la palabra de Dios, el sembrador entonces sería el predicador, y la tierra sería el corazón. Entonces acá se cumple perfectamente la definición de parábola, que significa al margen, arrojar algo al margen, poner algo a un lado. Es decir, si esta línea divide lo natural o cotidiano de lo espiritual, entonces la parábola va a conectar elementos naturales comprendibles por nosotros, entendibles por nosotros, comprendibles, no sé si existe esta palabra, entendibles por nosotros y conocidos, pero conectados con realidades espirituales. ¿Ok? Entonces, acá vemos claramente el significado literal y etimológico de la palabra parábola. ¿Ok? Entonces, vamos a contestar, inciso A, que cree que es la semilla, es la palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador? Muchos dirían, no, es Jesús el sembrador. Bueno, sí es Jesús porque él predicó la palabra de Dios, pero también es cualquier predicador.
El pastor el domingo, él es el sembrador. El líder de la célula, en el tiempo de la célula, él es el sembrador. Un predicador en YouTube está sembrando, ¿verdad? Entonces el sembrador es el predicador, el que lleva el mensaje de la palabra de Dios, porque la semilla es la palabra. ¿Qué son los 4 tipos de tierra? Son 4 tipos de personas, 4 tipos de personas, 4 corazones, 4 actitudes distintas. Entonces, en el punto 3, dice, escriba los 4 tipos de tierra y sus características. Lo que vamos a hacer acá, vamos a escribirlo, tierra 1, tierra 2, tierra 3, tierra 4, ¿no? Entonces tenemos la tierra 1 es los de junto al camino. Tierra 1, junto al camino. Tierra 2, pedregales. Tierra 3, espinos. Y tierra 4, buena tierra. Tierra 1, junto al camino. Tierra 2, pedregales. Tierra 3, espinos. Tierra 4, buena tierra. ¿Cuál es la característica de junto al camino? La característica de junto al camino es las aves la comieron y mientras sembraba parte de semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces, vamos a escribir acá tierra 1 junto al camino. ¿Cuál es la característica? Las aves la comen. Las aves roban esta semilla, ¿ok? Tierra 2, pedregales. ¿Cuál es la característica de la tierra 2? Dice acá que no había mucha tierra. Esta es la característica. En la tierra de pedregales no hay mucha tierra. Entonces, tierra 2, pedregales, característica, no hay mucha tierra, no hay profundidad. ¿Ok? Luego tenemos tierra 3, espinos. Tierra 3, espinos. Y la característica, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. La característica podemos poner que es maleza, ¿verdad? La maleza no sé si ha entrado usted a esos montes donde está así la maleza muy tupida y no hay ni forma de caminar, ¿no? Entonces, la característica es que hay maleza, está todo, todas las plantas están pegadas, ¿no? Y uno no puede ni siquiera caminar y se raspa si uno entra a un monte y quiere caminar, se raspa, se pincha porque la maleza está muy tupida, ¿no? Entonces, esa sería la característica de la tierra 3, la maleza o, no sé si poner tupida, no sé si tupida se entiende en otros estados, pero la maleza, vamos a poner la maleza, característica maleza. Y la tierra 4, que sería buena tierra, ¿cuál es su característica? Fruto. Fruto es su característica. Dice acá, cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Ok? Dio fruto. Esa es la característica de la tierra 4. Dice el texto, Jesús nos enseña por medio de esta parábola grandes verdades espirituales imposibles de ver para el ojo humano. 4 tipos de personas, 4 tipos de corazones, 4 actitudes diferentes que se asumen ante la predicación de la palabra de Dios. ¿Ok? Gracias, Edwin. Maleza abundante. Esa es la palabra que yo estaba buscando. Maleza abundante, que sería la característica de la tierra 3, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjese la importancia de esta parábola. Jesús acá nos está diciendo qué pasa a nivel espiritual cuando se está predicando la palabra de Dios. El domingo, en la célula, en un encuentro, en un retiro, en un congreso, en un seminario, o cuando usted está escuchando incluso en este momento yo soy el sembrador.
En este momento yo soy el sembrador. ¿Y qué es lo que pasó durante la pandemia? Que todos nos conectábamos los domingos para escuchar la prédica, pero unos están lavando platos, otro está cocinando, otro está barriendo. ¿Y qué tipo de actitud tenemos hacia la predicación de la palabra de Dios? Pues en ese tiempo pandémico muchos eran junto al camino, porque la palabra no caía en el centro del corazón, caía en un bordecito y uno no le está prestando atención. ¿Y qué hace Satanás? Viene y la roba. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿por qué hay mucha gente infructuosa en las iglesias de hoy? El problema no es la palabra, la semilla. El problema en la mayoría de veces, tal vez no en todas las veces, no es el sembrador, el predicador. El problema es el corazón. Nos está diciendo Jesús acá. El problema es el corazón. El problema no es el predicador. El problema no es la semilla. El problema es el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Eso determina si la semilla va a llevar fruto o no va a llevar fruto. Entonces Jesús nos está revelando qué sucede a nivel espiritual cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Y yo quiero decirle algo en este punto. Sea una persona reverente a la palabra de Dios. Evite sentarse en las sillas de atrás. Busque las sillas de adelante. Lleve su Biblia, lleve su libreta, tome notas, preste atención, abra el corazón, abra los oídos, ponga su celular en silencio. Tenga una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Hoy mucha gente no tiene una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Y a veces los mismos servidores, claro, uno tiene que hacer cosas allá afuera a veces, pero hay que darle prioridad a la palabra de Dios. En algún tiempo, años pasados, nosotros llamamos la atención a los músicos en la alabanza porque terminaban de tocar y se iban a comer su torta, a tomar su café. Y no, uno tiene que estar allá, como María, hermana de Lázaro. Ahí vemos un ejemplo muy bueno. María, hermana de Lázaro, se sienta en primera fila, abre su corazón y recibe la palabra de Dios. Y Marta estaba afanada, turbada, haciendo muchas otras cosas. Sea reverente, reverencie la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios empieza a ser predicada, usted siéntese, tenga su Biblia, tome notas, abra el corazón y va a ver qué diferente, cómo va a haber fruto en su vida. ¿Por qué? Porque va a empezar a ser buena tierra. Y la semilla, hay una parábola también en Marcos capítulo 4, la parábola de la semilla que crece. Y entonces dice allá en esa parábola que la semilla de sí misma lleva fruto. O sea, usted no va a tener que hacer nada, solo recibir la palabra y la palabra va a impulsar a llevar fruto. Entonces, ¿por qué hay mucha gente infructuosa, estéril espiritualmente en nuestras iglesias? ¿Por qué? Por su corazón, por la forma en que, por sus actitudes negativas ante la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok, dice también, según los versos, punto número 4, 18 al 23. ¿Quiénes son cada uno de los 4 tipos de tierra? Explique. Muy bien, entonces vamos a ver cómo Jesús explica esta parábola. Ok, voy a saltarme esto. Ok, dice acá.
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Vamos al primer tipo de tierra que le puse. ¿Qué color le puse? Le puse verde. Ok, ok. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ok. La pregunta es, ¿por qué no lo entiende? ¿Por qué no lo entiende? Porque no está prestando atención. Por eso Jesús dice al final, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, el que tenga oídos que los use, más bien dicho Jesús, ¿no? Así que, ¿quién es el de junto al camino? Vamos a ponerlo acá en el inciso A. Son los distraídos. Los distraídos son los de junto al camino. Están checando su reloj, están checando su celular, están viendo su WhatsApp, están bostezando, se están parando para ir al baño, están mirando acá, están mirando allá, qué hace el hermano, qué hace la hermana, están conversando con el de al lado, no están prestando atención. Obviamente la semilla no va a caer en el corazón. ¿Dónde va a caer la semilla? Va a caer a un ladito, va a caer por acá, va a caer por acá, va a caer por acá. No va a caer en el corazón. El surco, el camino acá no se está refiriendo a una calle como las nuestras pavimentadas. Se está refiriendo a los surcos que había en los cultivos. Y usted sabe que hay un surco y hay un camino donde pasa el agricultor. Y entonces la tierra del surco está suave, ¿verdad? Y la tierra del camino donde pasa el agricultor está dura porque él camina por allá. Entonces la semilla cae, cuando cae en el surco, la semilla rápidamente encuentra cómo meterse a la tierra. Pero cuando la semilla cae junto al camino, es decir, en donde pasa el agricultor, ahí está dura la tierra y la semilla queda asentadita allá arriba. Cuando el agricultor se va, las aves vienen y no comen las que están en el surco, comen las que están junto al camino. ¿Qué significa esto? La gente que no presta atención, la gente que está distraída, la gente que está conversando en la predicación de los domingos, la gente que está mirando su celular, está checando su reloj, tengo hambre, ya me quiero ir, esas personas no están recibiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios no está cayendo en el surco, no está cayendo en su corazón, está cayendo junto al camino. Y ellos no han salido todavía de la iglesia cuando Satanás ya robó la palabra. Qué triste. Yo siempre le digo a la gente, ya llegó. ¿Qué le decimos a los varones en los encuentros? Ya llegaste. Aprovéchalo, ya estás aquí. Y a veces hay gente que su cuerpo está en la iglesia, pero su cerebro, su mente está en otro lado. Entonces, ¿quiénes son los de junto al camino? Los distraídos, los que no prestan atención o los que no le dan importancia a la palabra de Dios. Inciso B. ¿Quiénes son los de pedregales? Vamos a ver qué dice Jesús y ahora voy a utilizar el color azul, los de pedregales. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Quiénes serían estos? ¿Mm? ¿Quiénes serían estos? Dice acá que pedregales, es decir, no hay mucha tierra, no hay profundidad, ¿ok? Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, tropieza. Estos son los emocionales, ¿no?
le gusta la algarabía, le gusta remolinear, le gusta la danza, le gusta el griterío. Sí, pastor, aquí estoy. Yo voy a seguir a Cristo y sale del encuentro emocionado, entusiasta. Pero ¿qué pasa? A los 2 meses ya, ahí está otra vez allá, en el mundo. ¿Por qué? Porque son emocionales, son de corta duración. ¿Ok? ¿Qué pasa con un maratón del que arranca el maratón de 42 kilómetros y usted empieza a correr con todas sus fuerzas, así, con todas sus fuerzas? Va a llegar apenas 1 kilómetro y ya pues, se va a cansar. Así son los emocionales. Quieren comerse el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego claudican porque no tiene profundidad. La vida cristiana es fundamento, es doctrina, son bases, es madurez. Eso es la vida cristiana. No es algarabía, conciertos. Bueno, esas cosas son buenas. A mí me gusta la algarabía, me gusta grito de júbilo, grito de guerra, grito de alabanza, remolinear. Eso me gusta, pero eso no es la base de la vida cristiana. Entonces, el segundo tipo de tierra son los emocionales. Eso es lo que vamos a poner. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Los de Pedregales son los emocionales. Le comentaba que cada parábola, cada tipo de tierra tiene algunos elementos. Ok, Pedregales, poca tierra, poca importancia, corta duración. Brotó pronto significa emoción. El sol, dice, cuando salió el sol, son las pruebas de la obediencia a Cristo. El sol pudiera decir que es Cristo, ¿no? Cuando sale el sol, cuando viene la luz, cuando la persona empieza a obedecer, empiezan también las pruebas. Se quemó, se desanimó o envaneció, sin raíz, sin fundamento, sin carácter, se secó, muerte espiritual, volver atrás. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo, hermanos, queridos líderes, que acá hay puros líderes, esa es la razón por la que el apóstol Pablo nos dice que no levantemos a un neófito. ¿Qué es un neófito? ¿Qué es un neófito? Es un recién plantado, un cristiano tierno. No se levanta como líder. No lo ponga a cantar. No lo ponga a dirigir. No lo ponga de líder solo porque es entusiasta. Solo porque le gusta grito de júbilo, grito de guerra. No lo ponga porque no ha sido probado su corazón. El servicio prueba el corazón, la obediencia prueba el corazón. Entonces necesitamos probar el corazón. Entonces, un neófito es un recién plantado. No sea que envaneciéndose, dice el apóstol Pablo, caiga en la misma condenación que cayó Satanás. Comenta la doctora Cintia. Y eso se enseña desde que somos niños. Los padres debemos enseñar reverencia, respeto, silencio a nuestros hijos durante el servicio. Luego los papás no corrigen a sus niños y estos están distrayendo a los demás. Es verdad, es verdad. Muy bien, vamos a continuar entonces con el tercer tipo de tierra, que son los de espinos. Vamos a ver quiénes son y acá voy a utilizar el color amarillo, luego el gris. Ok, los de espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, ¿verdad? Este no es como el primero que ni siquiera prestó atención. Ay, perdón, amarillo. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, ¿quién es este? Los egoístas, los envanecidos, los de junto al camino, los distraídos, los que no prestan atención ni le dan importancia a la palabra de Dios. Los de Pedregales son los emocionales de corta duración, solo buscan el show,
Solo están cuando la iglesia está bien, cuando la iglesia no está muy bien, se van. ¿Y quiénes son los de espinos? Los envanecidos, los egoístas, los que solo piensan en ellos mismos, solo busco mi propio beneficio. Esos son los espinos. Entonces están tan llenos de afán que no hay espacio para la palabra. No tengo tiempo de ir a la célula, no tengo tiempo del discipulado, no tengo tiempo de leer la Biblia, tengo que hacer esto, mil cosas. Son los envanecidos. Entonces la palabra llega, la palabra se siembra, pero la palabra no encuentra espacio porque hay tantas cosas en su mente de esta persona, solamente está pensando en él. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? ¿Qué van a decir en las redes sociales? Voy a poner esto. Entonces solo está pensando en él, en él, en él. Está comiendo con su familia, está en su celular, solo está pensando en él. Está envanecido, está ensimismado, es egoísta. Esta persona, la palabra no logra dar fruto en él porque se ahoga. ¿Ok? Y los de buena tierra, que es el inciso D, ¿ok? Los de buena tierra son aquellos que prestan atención, ¿verdad? Más el que oye, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Quién es este? Esta es la persona que presta atención a la palabra. Esta es la persona que se sienta cerca de la primera fila. Esta es la persona que llega temprano para ocupar un buen lugar. Esta es la persona que anota, hace anotaciones, porque para esta persona es importante lo que se está diciendo. Esta persona es la que luego le manda mensajes al pastor y le dice, pastor, en el punto 3 de tu mensaje no entendí cómo utilizaste este versículo. Esta es la persona que llega y en su devocional estudia nuevamente lo que se predicó y empieza a aplicar, empieza a obedecer, empieza a darle fluidez a la palabra. Esta es la buena tierra. Entonces, ¿quiénes son los de buena tierra? Los que prestan atención, los que obedecen lo que escuchan, los hacedores de la palabra. Esos son los de buena tierra. Acá quiero que pongan en los comentarios principalmente qué tipo de tierra cree que ha sido y por qué. ¿Qué tipo de tierra de las que ya referimos, 4, cree que ha sido? Entonces, bueno, en el caso mío, porque hay que comentarlo, pues yo creo que he sido de el inciso C. Yo nunca he sido un tipo de tierra junto al camino, porque desde que me convertí, me gusta escuchar la palabra de Dios y me siento en las primeras filas, en los congresos, a los lugares, en las iglesias donde voy y tomo notas y me gusta. Entonces, yo no soy de junto al camino. Tampoco soy de pedregales porque desde mis primeros años de cristiano me enfoqué en las raíces, los fundamentos, pero sí he sido de espinos, eso sí lo tengo que reconocer. Y eso es lo que yo pondría en el punto número 5. ¿Qué tipo de tierra cree que ha sido? De espinos. Eso sí, afanes, preocupaciones, el dinero, no me va a dar el dinero, y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y eso sí, ¿ok? Entonces usted escriba qué tipo de tierra ha sido. La doctora Cintia, yo he sido de todas, dice. Pues sí, todos tenemos un poquito de todos, ¿no? Ahorita está entre espinos y fértil. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ya limpiamos un poquito el terreno. Ok, también comenta la doctora, amadores de sí mismos, ¿se acuerda, pastor? Los tiempos peligrosos del Congreso. Habrá bastantes espinos en la iglesia del último siglo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa cuando uno está ensimismado? No me interesan las misiones, no me interesan los niños pobres, no me interesa predicar el evangelio,
Yo solamente quiero recibir las bendiciones, el bienestar, la prosperidad, la abundancia. Son espinos. Hacen infructuoso a un cristiano. Alicia Pérez Villegas comenta, fui emocionalista, entonces tú fuiste de Pedregales. Nirva comenta, fui los tres anteriores. Y pues sí, bueno, sí, está bien. Honestidad. Mi intención es ahora ser esa tierra que recibe y da fruto. Feli Borges, todas, dice, yo ya fui de todas, Pedregales, junto al camino, espinos. ¿Ok? Creo que he pasado todos tipos de tierra. Todas, dice Gaby Núñez. Bueno, sí, es que sí, uno por momentos en su vida está a veces afanado en ciertas cosas, ¿no? Entonces, está bien, usted ponga ya, pero ponga el predominante para que también pueda compartir con sus discípulos. Ok, ¿qué cree que tiene que hacer en el último punto para mejorar y ser buena tierra? Pues aquí tenemos que ser prácticos, prestar atención. Yo pondría en mi caso disciplina. Yo necesito disciplinarme en ciertas rutinas, eh, tener un poco de disciplina en mis horarios, porque mi agenda a veces está llena y a veces es un caos, ¿no? Y disciplina. Eso, yo pondría eso en mi caso. Eh, puede poner, yo voy a apagar mi celular de ahora en adelante, yo voy a llevar mi Biblia de papel y mi libreta de ahora en adelante. eh, Voy a sentarme en las primeras filas de ahora en adelante. Voy a ponerle pausa a mi vida cuando se empiece la prédica de la palabra de Dios. Voy a ponerle pausa a mi vida y voy a enfocarme en la prédica de la palabra de Dios. Dice acá, ninguno de nosotros llegó a Cristo siendo buena tierra. Nuestros terrenos estaban muy dañados. Estaban contaminados con piedras, maleza, espinos, plantas venenosas, basura y muchos animales ponzoñosos. Ahí estaba en su terreno, había tarántulas, alacranes, cascabeles, toda clase de animales ponzoñosos. Pero ahora estando en Cristo, el discipulado nos ayuda a limpiar nuestro terreno de manera que la palabra de Dios encuentre espacio en nosotros, lo que decía la doctora Cintia. A veces estoy entre espinos, decía la doctora, y a veces estoy entre buena tierra. No, yo he visto que Cintia se sienta y está prestando atención, está absorbiendo, está prestando atención. Eso es bueno, porque la palabra empieza a encontrar espacio en nosotros. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Mi palabra no tiene cabida en vosotros. Estaban tan llenos de tradiciones, tan llenos de sus teorías, que la palabra no encontraba espacio en ellos. Pero el discipulado nos ayuda a limpiar nuestro terreno de manera que la palabra de Dios encuentre espacio en nosotros. Quite la maleza de mundanalidad en su vida. Remueva las piedras del resentimiento y falta de perdón. Saque los espinos del dinero y las alimañas que roban lo que Dios le da cada semana. Deje que el sol de justicia alumbre en usted y el rocío del Espíritu moje su corazón para hacer fructificar su palabra. Amén. El problema no está, hermanos, en la palabra. El problema no está en el predicador. El problema no es la semilla, el problema no es el sembrador. El problema es la tierra, el corazón. Como está nuestra tierra, se define cómo esa semilla va a encontrar espacio en nosotros o simplemente no va a encontrar espacio en nosotros. Y cuando esa semilla encuentre espacio en nosotros y eche raíces, entonces va a haber fruto. Así que, qué importante es el momento, hermanos. Qué importante es el momento de la siembra. Eso es lo más importante, el momento de la siembra. Porque si usted no está prestando atención en el momento de la siembra, aunque sea disciplinado,
aunque tenga ya toda su vida ordenadita, la semilla no está. El momento de la siembra es importante, porque en ese momento la semilla está siendo plantada en uno, y si hay espacio, si estoy poniéndole pausa a mi vida, a ver, detente vida, estoy poniendo pausa a mi vida, la palabra encuentra espacio. Y Satanás no la va a robar porque no está junto al camino, está en el surco. En el fondo del surco está, y ahí no la roba Satanás. Y cuando venga el rocío del Espíritu Santo, cuando salga el sol de justicia que es Cristo Jesús, wow, esa semilla va a llevar fruto. Esa semilla va a llevar fruto. Mire qué dice el recuadro de la derecha. En lo natural, un fruto es el resultado de una serie de procesos químicos y biológicos que suceden internamente en un árbol. Y finalmente es ese producto resultante lo que define la calidad del árbol. Dios no nos manda a dar fruto. A ver, vamos a entender esto. Dios no nos manda a dar fruto, porque nosotros no podemos producir nada por nosotros mismos, solamente pecado y vanagloria. El mandamiento es recibir la semilla. Ese es el mandamiento. Por eso dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. El mandamiento es recibir la semilla y cuidarla para que ésta de sí misma haga su trabajo y lleve fruto en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Usted nunca va a producir fruto por usted mismo. Tiene que recibir la semilla. Y el momento cuando se está esparciendo la semilla, ese momento es importante. Porque ahí es el momento cuando cae la semilla en su corazón. Dedíquese a limpiar la tierra de su corazón. Preste atención. Sea como niño. Déjese enseñar. Escuche, obedezca, déjese guiar. Sea reverente a la predicación de la palabra. Tome notas, memorice, estudie, pregunte, investigue. Deje que la semilla profundice en usted. El resultado es asunto de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 13:23. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le animo, le encarecidamente, que usted se vuelva un amante de la palabra de Dios. Nunca llegue tarde a una reunión, hermano. No se pierda la palabra. Siéntese como María, hermana de Lázaro. Dígale a su vida, ponte en pausa. Todo mi entorno se va a detener, mi universo se pone en pausa. Va a hablar mi Padre. Esta es la buena parte, dijo Jesús a Marta. Esta es la buena parte que está recibiendo María, la cual no le será quitada. Jamás. Ame la palabra de Dios y sea una persona de la palabra. No importa quién vaya a predicar, hermano. ¿Hay quién va a predicar? No, pues no voy. No, 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 no. Usted va a escuchar a su padre. Un hombre deja de ser común y corriente cuando se sube al púlpito y se convierte en un portavoz del Dios del universo para nosotros. Cuando alguien esté predicando, no mire al hombre, mire a Dios a través de ese hombre y reciba la palabra. Amén.
Gracias te damos, Padre. Bendecimos este tiempo de enseñanza. Yo pido que esta palabra, Padre, se profundice en mis hermanos y eche raíces profundas y podamos volvernos un pueblo de doctrina, de fundamento, de bases, un pueblo de la palabra, también del Espíritu, pero la palabra es el andamiaje de nuestra fe. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, los bendigo, Padre, y te doy gracias porque nos amas y nos cuidas. Que esta palabra sea fructífera en los corazones de nuestros hermanos, de los discípulos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues Dios les bendiga, les mando un abrazo fuerte a todos y gracias por pasar este tiempo conmigo. Muchas bendiciones y saludos. Hasta luego.